Hola, hoy les vamos a hablar sobre la educación popular. Mi grupo está conformado por Gabriela Quintero, Melissa Barragán, Natalia Serra, Dana Huasca, Damaris Lara, Lina Sánchez y quien les habla, Sergio Perilla. El texto La configuración histórica del maestro público en Colombia entre 1870 y el 2002 centra el papel del maestro público en la historia de Colombia. En este el autor analiza cómo la figura del maestro público ha sido construida históricamente y cómo esta figura pues ha afectado su papel en la sociedad colombiana. El texto también habla de cómo se desarrolló el sistema educativo en Colombia y cómo se utiliza como una herramienta de control social y político. También se analizan las condiciones laborales y sociales de los maestros públicos pues a lo largo de la historia durante esta época. Destacan las dificultades que tenían y los desafíos por los cuales se enfrentaban. También muestra cómo el papel del maestro público ha cambiado a lo largo de los años, cómo sigue siendo una figura importante en la sociedad colombiana y cómo, sin embargo, muchas veces para mejorar las condiciones de los maestros y de la calidad de la educación en Colombia ha sido necesario abordar diferentes estructuras pues sociales que han limitado el desarrollo pues de la profesión docente. Bueno, hablando un poco principalmente de la educación popular, esta es una corriente de pensamiento y de acción, es decir, pues que tiene una orientación teórica y metodológica dentro del área de las ciencias sociales, pero su fuerte o donde se ha visto más fuerte la aplicación es en la pedagogía y en el trabajo social comunitario. Pues esta ha sido muy importante para desarrollar programas que son destinados a sectores populares. La educación popular es una corriente de pensamiento y acción, es decir, que tiene una orientación teórica y metodológica dentro del área de las ciencias sociales, aunque su aplicación más fuerte ha sido en la pedagogía, en el trabajo social y en el comunitario, y ha sido de vital importancia para la creación de programas que se centren en los sectores populares. La palabra popular nace de la oposición que había dentro de lo popular y lo oficial, donde lo popular pues era todos aquellos pensamientos y prácticas opuestas a las prácticas oficiales, y las prácticas oficiales eran estos pensamientos y acciones que eran aceptados por una gran mayoría, pero estos pensamientos, estas acciones en su mayoría eran impuestos y muy pocas veces llegaban a ser consensuados. En este sentido, la educación popular es una práctica que busca conseguir una sociedad más justa, que está en defensa de los derechos humanos, de la identidad, del género, del medio ambiente, entre otros fenómenos que llegan a ser pues problemáticas sociales. Trata de modificar el rol de aquellas personas que llegan a ser pues poco considerados o se consideran como personajes pasivos dentro de Está desarrollada a partir de las propuestas de Paulo Freire, quien en su recorrido por varios lugares de Latinoamérica notó la opresión política existente, por lo cual se decidió a vincularse a distintos movimientos y organizaciones participativas y se interesó asimismo en sistematizar estas experiencias, puesto que reconoció en estas la necesidad e importancia de potenciar ambientes de participación y producción social y cultural para poder asimismo generar cambios. Bueno, la corriente de educación popular se ha visto influida a lo largo pues, del tiempo por fenómenos sociales y políticos que a lo largo del tiempo pues, fueron muy importantes y dieron pie a distintas teorías que pues de la misma manera han sido bastante influyentes, como la teología de la liberación, de la marginalidad o de la promoción popular, que principalmente pues tuvieron su inicio en la década de los 60. Es muy importante resaltar que para la corriente de la educación popular, la educación no es un proceso netamente mecánico, sino que es un proceso en el cual se debe tomar en cuenta al sujeto de la educación. ¿Qué quiero decir con esto? Que pues se tiene que tener en cuenta su cultura, los saberes, la historia, las experiencias, las expectativas y todo lo que conlleva
el sujeto. Entonces lo que pretende es simplemente pues reconocer al otro como un sujeto de saber que tiene conocimiento y no como un sujeto pasivo. Bueno, la educación popular busca la transformación del rol de los actores, que son considerados como actores pasivos, a convertirlos en activos. Lo que quiere decir que el educador tiene que mirar más allá de su posición de autoridad y entenderse como más un mediador y no como el único aportador de conocimiento en el aula. Esto permite pues que el educador como que decida o tome la decisión si usar una técnica de imposición en su aula de clase o abrirse a una diversidad de conocimiento. En cuanto a las características, es un modelo educativo basado en la participación del maestro y del alumno, de manera que estos se retroalimenten de forma equitativa. En segundo lugar, la educación popular se fundamenta de varias corrientes de pensamiento, como lo es el humanismo, el marxismo, el cristianismo de base y la teología de la liberación. Por otro lado, encontramos que busca la producción de metodologías que se ajusten específicamente a los contextos sociales donde se va a llevar a cabo la actividad educativa. Y también busca estar conectado con los procesos políticos, culturales y populares que se estén desarrollando dentro de la misma comunidad, así como también busca estar relacionado directamente con los grupos sociales como cooperativas, sindicales, entre otros que ya existan dentro de la misma. La educación popular como práctica de la liberación. Principalmente la intencionalidad de la educación popular pues ha sido el desarrollo de estrategias para el reforzamiento y la conservación de la comunidad. Entonces lo que pretende es más específicamente el fortalecimiento de la comunicación y la organización política pues de la comunidad y de los sectores que han sido históricamente como oprimidos. La educación popular se centra mucho y tiene mucho en cuenta que estas estrategias que se implementan no deben ser impuestas, sino que deben ser pues como consensuadas con la misma comunidad, y porque pues tradicionalmente pues como en épocas antiguas lo que se hacía era que se imponía, principalmente pues esto sucedió en América Latina. Entonces lo que principalmente destaca la educación popular es que comprende la pedagogía como una acción de comunicación y que esta misma comunicación va a tener efectos en la construcción de la persona y en la construcción de la comunidad. La educación popular tiene 4 puntos importantes, los cuales son la crítica y dialéctica, el contexto, el método y la praxis. Como primera instancia tenemos la crítica dialéctica, la cual nos habla del sujeto y las condiciones que éste tiene para conquistarse y descubrirse reflexivamente. También nos habla como que él puede armar su propio destino o puede apropiarse de su destino. Por otro lado tenemos el contexto, el cual es como el ambiente en donde el sujeto se desenvuelve, donde tiene como la mayoría de sus relaciones y donde tiene como parte de su aprendizaje. También está el método, el cual es como los recursos que se utilizan para la enseñanza y para el aprendizaje, que puede ser el diálogo o la reflexión. Y por último está la praxis, que es como la teoría que se utiliza en esta educación popular y que sirve para el desarrollo de las personas. La educación popular emplea propuestas metodológicas, pedagógicas y didácticas basadas en la participación, en el diálogo y complementación de distintos saberes que van direccionados a cambiar injusticias sociales a través de la praxis. La transformación es un elemento fundamental en la lucha por una sociedad más justa y, como lo afirma Freire, la educación popular está basada en vínculos interpersonales que se construyen al aprender. La praxis que plantea Freire es un elemento esencial para el proceso educativo.
La teoría y la práctica no debería dicotomizarse en cuanto a las acciones sociales, ya que de esta manera se efectúa el propósito de la educación liberadora. En cuanto al principal reto de la educación popular, es que pese a que se han creado distintas capacitaciones, intervenciones, proyectos, charlas, entre otras, se sigue dejando a distintos actores sociales como pasivos. Esto ha llevado a que se creen diferentes movimientos sociales, no solo en América Latina, sino alrededor del mundo. Bueno, y ya para terminar, nosotros deseamos contarles a ustedes de algunas organizaciones que lo que hacen es luchar contra la desigualdad y potencializar ciertos proyectos o iniciativas que van enfocadas en la educación popular. Entonces, dentro de estas encontramos la organización Red Origen de Liderazgo, encontramos la organización OIJ y encontramos Jóvenes en Movimiento. Entonces, ¿qué pasa con Red Origen de Liderazgo y con la OIJ? Ellos se encargan de potencializar los proyectos y los líderes que generan alto impacto en las comunidades, impactos sociales. Pero lo que se encargan es de convocar y de seleccionar personas, sobre todo que tienen proyectos enfocados en educación popular, que lo que hacen es que los llevan a las comunidades más desfavorecidas del país y pues imparten cada uno de sus proyectos, los cuales pues ya llevan cierto tiempo siendo desarrollados para poder, digamos que beneficiar estas comunidades. También tenemos Jóvenes en Movimiento, pero estos básicamente lo que se encargan es de potencializar los proyectos y las iniciativas, sobre todo enfocadas en educación popular, con una ayuda económica. Entonces, normalmente ellos lo que hacen es enviar sus iniciativas, cómo son sus proyectos, cuáles son los recursos más o menos que gastan, y envían un recurso más o menos de 11, 12, 13 millones de pesos para el sostenimiento de este mismo proyecto. Queremos hablarles de la organización aspirantes.org, la cual fue convocada, seleccionada por la Red Origen de Liderazgo, que se ha encargado de ir a diversas regiones del país, como ya los decíamos, algunas que son desfavorecidas, y se encargan de enviar orientación vocacional, de enviar orientación profesional y la preparación para el examen del IFEX a estas comunidades. Es una organización que ha tenido alto impacto en el país y ha sido muy conocida porque ellos imparten la educación popular de una manera muy dinámica y pues de una manera un poco diferente, un poco tradicional. Entonces, muy popular en todo el sentido. Entonces ellos iniciaron como un grupo de amigos que veían mucho el blog de la Nacho y comenzaron a resolver los exámenes de la Nacional porque ellos no pasaban, tenía como mucha dificultad para poder pasar a este examen. Entonces comenzaron a hacer un grupo de 10 personas, comenzaron a pasar, comenzaron a llamar más amigos, comenzaron a compartir todas las enseñanzas, todos los aprendizajes que iban teniendo poco a poco para poder pasar este examen. Y pues bueno, cada vez eran más personas las que iban pasando. De ser 10 personas pasaron a ser un grupo de 200, 300, 400 y 500 personas. Y poco a poco tuvieron que organizarse de una mejor manera para poder seguir impactando ya no solo, digamos, a las comunidades aledañas a Bogotá, porque estas personas son de Bogotá, sino también pues a otras comunidades, las cuales han sido seleccionadas, digamos, por la Red Joven Origen de Liderazgo. Entonces, básicamente, ellos han sido conocidos también en otros países por el impacto que han tenido en comunidades del país, sus experiencias y demás de vida. Y bueno, es un claro ejemplo de que por medio de la educación popular sí se puede llegar a impactar bastante las comunidades y se puede tener como un amplio alcance. Tuvimos la oportunidad también de hablar con varias personas que han tenido cierto contacto, que han tenido ciertos proyectos de educación popular y ellos nos comentan, ¿no?, sus experiencias y en lo que ellos más
coinciden es que la educación popular tiene ciertas dificultades y entre estas está la parte económica, ¿no? Es poco apoyada por el gobierno porque pues es una iniciativa educativa que no es tradicional y pues es mantenida por las comunidades, por lo popular, ¿no? Como lo dice su nombre. Entonces, ellos dicen que su sostenimiento es muy complicado, pero que no importa como esas complicaciones, esos pequeños problemas y barreras que tienen en sus procesos, porque han encontrado un alto valor a la labor que hacen al compartir saberes y es un proceso realmente significativo para las personas que lo hacen y nos envían una invitación también a nosotros como futuros profesionales de poder impactar en nuestras comunidades, ¿no? De ser parte también de este tipo de iniciativas, ya que como profesionales podemos tal vez tener más herramientas para poder ayudarles a nuestras comunidades. Entonces, básicamente, la educación popular también se encarga de combatir la desigualdad, ¿no? Y de compartir lo que sabemos. Entonces, pues queremos también como grupo dejarles a ustedes como esa enseñanza y como ese granito de curiosidad, tal vez de involucrarnos un poco más en nuestras comunidades y ver que este tipo de procesos también pueden cambiar vidas.